hay un capítulo dedicado a identificación de liderazgos. A ver, en Irapuato, en todo Guanajuato, en todo el país hay líderes valiosos. Hay que identificarlos y después ayudarles a proyectarlos, que algunos lleguen a la política para que tengamos mejores diputados con valores, con otra visión. Hay un libro tocante a las narrativas, porque efectivamente en un país tan polarizado como el que vivimos, de pronto la gente piensa que criticando o insultando al presidente... Ya la hizo, ¿verdad? Ya la hizo. Y la verdad de las ya cosas... con eso lo quitamos. Y la verdad es que entramos a la narrativa, Esmeralda, de la polarización. No sirve absolutamente para nada. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. México está en una deriva autoritaria. Los resultados que brinda el gobierno que encabeza López Obrador son mínimos. Hay más pobres, no hay mejor educación, no hay medicamentos. Pero eso no se resuelve entrando al juego de la polarización, sino con acciones puntuales. Entonces ahí viene un capítulo orientado a narrativas, cómo mejorar el activismo digital, porque en ocasiones solamente mandamos memes y está muy bien para despresurizar, para reír. Pero a ver, más allá de los memes, que seguramente muchos de ustedes mandan y yo también comparto, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestro juego en redes sociales sea más efectivo, tenga más sentido político? En fin, yo siempre hago una pregunta y se la hago a quienes nos escuchan, nos ven hoy. ¿Conocen el nombre del diputado por el que votaron en tu distrito? Ándale. Ahí el tema se pone más complicado. Y la segunda pregunta es, si conoces su nombre, ¿conoces qué prometió? Entonces hay un capítulo que lo que busca es justamente que tú identifiques a tu político, le exijas, porque el ciudadano tiene que ser o tenemos que ser exigentes, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O da miedo. De pronto yo veo gente que pudiera ir, por ejemplo, con un diputado y decirle, oye, pues, ¿qué está pasando en esta área? Y no van porque piensan que a lo mejor lo ven como una figura de autoridad suprema, ¿no? Al que no se le puede decir nada, incluyendo al presidente. O no vamos porque somos apáticos, no nos interesa, lo vemos quizá, a ver, pero el verlo como autoridad no va peleado con exigir. Totalmente. El político vive de nuestros impuestos, es un representante popular y por lo tanto es un deber cívico exigirle. Entonces me parece que ahí es, pero hay que saber cómo exigir. Y el libro te brinda pautas concretas de cómo exigir, cómo te tienes que reunir con otros vecinos para ser más contundente en la exigencia, cómo mandar una carta a un medio de comunicación para denunciar lo que está pasando, cómo un ciudadano desde el teléfono puede ser periodista, cualquier ciudadano, o puede ser un denunciante de irregularidades. Entonces, si te fijas, son llamamientos muy concretos para que todos nos pongamos en movimiento de aquí al 24. Estupendo. Guillermo, háblanos de ti, de tu persona. A ver, yo sé que eres periodista, que eres comunicador, que has trabajado en medios muy importantes, pero háblanos de ti, de tu persona. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas a lo mejor en la parte íntima? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces, Guillermo? Bueno, mira, soy un mexicano orgulloso de su país, soy un esposo muy feliz, tengo 7 hijos, soy un católico, me considero comprometido con muchos defectos y algunas virtudes, como somos todos, pero me parece que soy un católico en búsqueda de cumplir a carta cabal la misión para la que creo que Dios me llama, y creo que en ese campo pues mi vida ha sido la comunicación en un sentido muy, muy amplio. Desde la trinchera universitaria, sigo siendo profesor universitario, hice un doctorado en comunicación pública, he ejercido el periodismo, he estado en los medios de comunicación. Me gusta, y de hecho de lo que vivo profesionalmente es de la consultoría en comunicación estratégica en el ámbito corporativo y político. Me gusta escribir, me gusta leer. Fíjate, me gusta leer de todo, pero yo soy un ávido lector de novelas. Es decir, me gusta mucho leer novelas, me sirven para desestresarme y siento que nutren también el espíritu. Perfecto. Y bueno, desde jovencito el deporte que he practicado, aunque en los últimos años lo dejé un poco, es el alpinismo. Siempre me fascinó escalar montañas, la alta montaña. En fin, pues en un resumen, eso ha sido mi vida, ¿no? Muy bien. Digo, muy a pinceladas. Siempre me gusta preguntarles esto para que ustedes también sepan de la persona, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué sacas un libro? ¿Por qué te interesa que la gente sepa cómo hacer para en un determinado momento poder elegir o incluso para poder demandar una cierta situación, ¿no? En lo concreto. Yo creo que este libro de la rebelión de la clase media, el cual ya quiero leer inmediatamente, va a ser grato para poder compartir. Y yo te escuchaba en algún programa decir que esto debería de haber por lo menos uno en cada familia. Y si no en cada familia, era como en cada colonia, una cosa así, ¿no? Pero yo sí me gustaría que dijeras por qué sería bueno que lo tuviéramos y que lo leyéramos. Porque yo creo que puede ser muy inspirador tener este libro,
porque si ya tienes una idea, con esto la puedes multiplicar, porque si no has encontrado el camino de cómo participar políticamente como desde la sociedad, ahí vas a tener pautas. Siento que para muchas organizaciones, Esmeralda, este libro se ha convertido en una especie de manualito que les brinda pautas con independencia de la naturaleza de dicha organización. Entonces yo siento que es justamente por eso es valioso tenerlo. A mí me gusta cuando la gente lo lee y me comenta, Guillermo, ya se me ocurrió una idea adicional que a lo mejor no estaba contenida en el libro, con lo cual yo digo, pues es un efecto multiplicador. O personas que me enseñan el libro ya todo rayoneado, de haberlo subrayado, de quedarse con tareas, decir, me quedo con este, actívate puntual. El libro contiene, por ejemplo, un menú de organizaciones a las que te puedes vincular si no estás en ninguna. No quiere decir que sean todas, pero finalmente el libro lo que busca es, a ver, ¿quieres hacer algo por tu país? ¿Quieres cambiar de rumbo, dado la deriva autoritaria que estamos viviendo? Hay que construir una alternativa. No basta criticar, porque está muy bien decir, ahí los ciudadanos, ahí los políticos que hagan su chamba. Y la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? Tú y yo, y quienes nos ven esta tarde, ¿no? Exactamente. Y la pregunta que te hacía en un inicio, bueno, ¿por qué si los mexicanos tristemente, qué pena decirlo, ¿verdad? Pero leemos poco, ¿por qué hacer un libro? Y justamente para la clase media, porque esa es otra pregunta. Pero bueno, vamos primero, ¿por qué un libro? Con lo primero. ¿Por qué un libro? ¿Y por qué no sé, un programa, no sé, una plataforma? ¿Por qué un libro? Mira, pensamos que era muy importante un libro, y me dirás, oye, en tiempos digitales o en tiempos de las redes, ¿por qué un libro impreso? Hay quien decía es como una regresión. Y yo sostengo que hoy tiene vigencia plena, a pesar o de la mano de las redes sociales, un libro impreso. El libro impreso sigue siendo algo muy relevante. A muchos les gusta tenerlo en la mano, subrayarlo, releerlo. Es cierto que no somos un país de lectura excesiva, también hay que decirlo. Pero hay mucha gente que sí lee. El libro es de muy fácil lectura. Es más, hay quien puede leer un capítulo y les garantizo que ya se quedó con algo valioso. Pero además, el libro tiene un desdoblamiento en varios subproductos, si se me permite la expresión. Cápsulas pensadas en los jóvenes sobre todo. Ya imprimimos, esto para la elección del Estado de México, un folleto popular derivado del libro de 8 paginitas. Es decir, el libro tiene derivadas muy importantes para que no haya pretextos. Es decir, que no le gusta leer, no quiere leer, dice no tener tiempo para la lectura. Bueno, pues ahí hay otros subproductos valiosos para que también nadie se quede al margen de la rebelión de la clase media. Excelente. Y la otra pregunta es, ¿qué tiene la clase media? O sea, sabemos que México pues está dividido, ¿no? Diferentes clases y subclases. Pero ¿qué tiene en concreto la clase media, Guillermo, por la cual te decantaste para poder hacer este folleto, este manual, este libro? La clase media, no solamente en México, sino en el mundo, ha sido el motor de las grandes transformaciones económicas, políticas, culturales. Es un sector comúnmente ilustrado, es un sector aspiracionista, Totalmente. Aunque no le guste al presidente. Yo me asumo clase mediero orgullosamente. Totalmente. No tenemos la vida resuelta, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos vivir mejor, trabajamos, nos esmeramos, consumimos, pagamos impuestos. En fin, también hay que decir que muchas veces hemos estado en una zona de confort, porque es una paradoja. Buena parte del sector de la clase media en el país se ha abstenido en las elecciones, lo cual es inadmisible. Hay que decir también que en la elección del 18, un sector importante de la clase media le dio ese voto contundente al presidente López Obrador. ¿A qué voy con esto? La clase media es un gigante que estaba dormido y está despertando. Que si lo vemos estrictamente en votos, es una rebanada impresionante del padrón electoral. Por tanto, sí era importante decir, esa clase media es vital para el cambio. De hecho, no va a haber candidato o candidatos que ganan al margen de la clase media mexicana. Ojo, fíjate, lo que estás diciendo es muy fuerte. Muy fuerte, Guillermo. Y estoy convencido de lo que digo. O sea, tú tienes que tener los pelos de la burra en la mano para poder decir eso, y obviamente que lo has estudiado. Digo, no se lo está aventando aquí nada más porque se lo sacó de la manga. Pero tienes razón. De hecho, yo he escuchado a mucha gente, empresarios, gente de ciertos sectores líderes, que han dicho, yo me arrepiento de haber votado por tal personaje en esta ocasión, ¿no? Por lo que tú quieras, más sin embargo, correspondía a la clase media. Claro, y eran claro. Personas que anteriormente a lo mejor no se animaban tanto a participar como ahora. Entonces, la encomienda que tú tienes con este libro sobre la rebelión de la clase media, de mover esas conciencias de la clase media, suena muy fuerte y muy importante.
Es vital, y además yo diría, porque hay quien me ha dicho, oye, ¿no es un poco excluyente hablar de la clase media? ¿Qué pasa, por ejemplo, dicen con el sector popular, con los obreros, los trabajadores? Y yo digo dos cosas. A ver, uno, ser clase mediero, más que un tema de percepción económica o nivel de escolaridad, aunque son indicadores objetivos, sí, es más bien una actitud ante la vida. El clase mediero, aunque tengamos muchas dificultades y no tengamos la vida resuelta, queremos participar, queremos salir adelante. Entonces, este libro, fíjate, ha interpelado a personas que conducen su Uber, personas que tienen una peluquería, un pequeño establecimiento, personas, mujeres que venden por catálogo, profesores en escuelas privadas, escuelas públicas, jóvenes. En fin, lo que quiero decir, el sector de la clase o de las clases medias es más amplio de lo que imaginamos, más allá de los indicadores que da INEGI. Entonces, a eso vamos, a que nos asumamos en ese crecimiento, en el querer ser mejores ciudadanos. Por lo tanto, en esta rebelión cabemos un montón de mexicanos, millones, y los vamos o los estamos poniendo en movimiento y en rebelión por todo el país. Ese es el reto. Wow, y me imagino que tienes una gira tremenda. Por todo el país, o sea, ahorita vas en el centro. Sí, pero fíjate, al visitar ahora Guanajuato, el estado de Guanajuato, estamos llegando al número 12 de las entidades de los estados visitados en el país. Nos queda un trecho, sí, pero la verdad es que ha sido maravilloso llegar a los estados, a las ciudades, convivir y hablar con la gente, con jóvenes, con mujeres, con liderazgos sociales, empresarios, con sacerdotes, con obispos, y todos sostenemos un diálogo y el mensaje es: ¿qué vas a hacer tú? No pensemos en la clase media en un tema abstracto. ¿Qué vas a hacer tú, ciudadano? Entonces, los recibimientos han sido importantes. Yo digo que esto se trata de tener rebeldes con causa. Ándale. Y la causa es México, y vamos a seguir montando estas jornadas de la rebelión de la clase media. Maravilloso, y yo creo que no hay acto más rebelde hoy en día que ser católico, así es que... Pues sí, porque es ir a contracorriente. Si dicho sea de paso, es ir a contracorriente. Entonces, hoy, y ya que mencionas el punto, pues el tema es... De pronto los católicos, algunos, se han querido sustraer del tema político. Sí. Yo digo, es el tema de los católicos a la política. Porque además, volviendo al tema del Papa, cuando él en Fratelli Tutti habla de la buena política, la política del encuentro, pues no es otra cosa que esa es la política del bien común. Y me parece que es a la que estamos convidados y llamados. Así que yo creo que vuelvo al punto, hagamos lío para hacer buena política. Totalmente, Guillermo. Muy bien. Guillermo, casi está a punto de empezar aquí la conferencia para presentar este libro maravilloso y no nos podemos ir, Guillermo, no te puedo dejar ir si no nos dices cómo conseguimos este libro, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo le hacemos? Oye Familia tiene librería, pero bueno, vamos a hacer lo posible por tenerlo, por supuesto, ahí. Pero mientras, ¿en qué otro lugar se puede conseguir? Hay como dos vías. Desde luego, el que le gusta el tema más bien digital lo puede descargar digitalmente entrando a la rebelión de la clase media.mx. Ahí pueden entrar a nuestra página, lo pueden descargar. Hay incluso un canal de YouTube donde vamos subiendo capsulitas también de la rebelión de la clase media. Quien lo quiera impreso, el libro es gratuito, lo subrayo. Lo innovador ha sido un libro que lo que busca es llegar a todo el país. Hoy hemos distribuido más de 40,000 ejemplares. Ándele, o sea, aparte gratis. Es gratis, digo, ya es gratis. Lo está distribuyendo varias organizaciones. Que lo lean. Ajá. Sobre todo Misión Rescate México, si entran a su página, Misión Rescate México, ha sido nuestro aliado más importante para distribuir. También nos pueden escribir a la página y decir, oye, somos de tal ciudad, tal agrupación, requerimos libros. Y en la medida que nos den las fuerzas, las posibilidades y el recurso, ahí estaremos también distribuyendo este libro. Maravilloso, Guillermo. Pues quiero agradecerte este tiempo que te tomas para estar con nosotros en Oye Familia. Les encargamos mucho que repliquen este video y que por supuesto estará en las plataformas de Oye Familia en estos días. Y también que compartan este libro, La rebelión de la clase media, que vamos a estar hablando de él en estos meses de aquí a las elecciones, porque es importante que lo tengamos para poder actuar y sobre todo muy puntualmente sabiendo qué hacer, cómo hacerlo. Así es que por ahí les encargamos que lo lean, es gratuito. Y pues bueno, nada, Guillermo, te doy las gracias nuevamente. Muchas gracias. Y esperamos contar contigo para seguir viendo qué se puede hacer, cómo podemos apoyar. México nos requiere a todos unidos. Así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, cuídense, nos vemos prontito.